voluntad tuya. Ensancha el corazón de cada hermano, de cada amigo. Que esta palabra como rocío caiga a sus vidas, a sus almas. Señor, de igual manera, Señor, habla, Santo de Israel, aquel que está abatido, que está, Señor, desconsolado. Y el que está fortalecido, Señor, sea robustecida esa fe. Por el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios, y abra ahí la palabra de Dios y tenga donde anotar. Y vamos rápidamente a la segunda epístola a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y yo voy a leer para ustedes esta hermosa, preciosa epístola. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 13. Y yo voy a leer para ustedes me siguen mentalmente. Y dice así, en la segunda epístola a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 13. Un buen soldado de Jesucristo. Usted es un buen soldado, una buena soldada de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que también Dios le va a hablar de lo que usted es y de lo que Él espera de usted. Y dice así la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Maravillosa, poderosa, medicinal y consoladora palabra de Dios. Amado hermano, que esas bendiciones eternas le alcancen y usted se deje alcanzar. Y la meditación de hoy, el tema de hoy, se titula de la siguiente manera, se titula: Dios espera más de nosotros. Dios espera más de usted en su vida cristiana. Ahora, cuando nos hablamos de que Él espera más de nosotros, es porque Él nos ha dotado, nos ha equipado. Primeramente nos dio la salvación, y por tanto usted tiene esa nueva naturaleza de hijo, de hija de Dios. Y como hija y como hijo de Dios, tiene esa nueva vida como cristiano. Dios, en eso que te ha dotado, hay muchas formas como la palabra de Dios da esas características de hijo y de hija. Y en el pasaje que acabamos de leer, encontramos que Dios nos hace una comparación de tres maneras, en tres actividades humanas o de la vida cotidiana de nosotros. La primera es como soldado, la segunda es como atleta y la tercera como labrador, como persona que trabaja la tierra, agricultor. Y frente a estas comparaciones, el Señor equipa y da las destrezas similares a esas tres funciones en las cuales usted en su vida cristiana debe responder.
debe con gozo, con alegría, responder a ese Dios, a ese Padre Celestial. Y de igual manera encontramos en el contexto de la epístola que esta es la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Esta fue la última epístola que escribió. Estaba preso, en la cual había tenido unos momentos de libertad y nuevamente lo habían encarcelado al apóstol Pablo. Y encontramos de igual manera que ya está anciano, ya está cansado y de igual manera ya está en sus últimos momentos, en la cual el Señor ha de llamarlo a su presencia. Y encontramos también que aquí el apóstol Pablo, preocupado por su hijo de fe, su hijo espiritual, el joven pastor Timoteo, le da unos consejos, unas últimas instrucciones a este joven, a este hombre de Dios, a este hijo espiritual que es Timoteo. Pero también encontramos que estos consejos para Timoteo son también para nosotros, para nuestra vida cristiana, para nosotros como hijas e hijos de Dios. ¿Y qué nos dice? Primeramente encontramos, amado hermano, amada hermana, que a través de estas tres comparaciones de la actividad humana, primeramente encontramos como soldado, pero ya sea como soldado, ya sea como agricultor, ya sea como atleta, empieza diciendo la epístola, que es la última que escribió el apóstol Pablo, dice: tú pues, hermana, hermano, iglesia de Fusa, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esforzarse significa dar más de la fuerza humana que tenemos. Hay una fuerza extra que viene de parte del Espíritu Santo, aparte de esa fuerza física, viene de parte de Dios para tu vida. Ese vigor, esa vitamina a través en la cual tu fe va a ser robustecida. Y nos dice que como soldado, como atleta, como agricultor, debemos esforzarnos. Y dice en la gracia, como salvos, somos salvos por gracia. En esa salvación, en esa nueva naturaleza que tenemos como hijo y como hija de Dios. Y de igual manera encontramos, sigue diciendo el versículo hasta el 4 del 1 al 4 del capítulo 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Encontramos aquí la primera comparación como soldado. Pero de igual manera el versículo 1 y 2 nos habla que esa base de esas características como soldado, como agricultor y como atleta debe ser la misma: esforzarse. Y como soldado nos dice primeramente que seamos fieles. Un soldado debe ser leal, leal a su patria, leal a esa nueva ciudadanía que usted tiene como hijo y como hija de Dios, como parte del reino de los cielos. Ser comprometido a la causa del Señor, de testificar, de llevar una vida agradable a Dios, agradable a su familia, agradable, en la cual usted, con su testimonio, movilice corazones y digan: yo quiero ser como esa persona. Algo tiene ese hombre, algo tiene esa mujer, que si bien estamos en momentos caóticos, se le ve una serenidad, se le ve un descanso, es leal, es fiel a la obra que Dios le ha confiado, a esa salvación, de perseverar en Dios. Y encontramos también otras características en la cual nos dice que este soldado, usted como soldado, está equipado con una armadura, con unas armas
nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17, dice de la siguiente manera, dice de igual manera el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, la cual pastoreaba Timoteo, la iglesia de Éfeso. Dice el capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice la armadura de Dios, y dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuevamente nos habla de tener una fuerza extra, y dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, como soldados debemos estar equipados de toda la armadura, de todo el equipaje que Dios nos está ofreciendo como soldados. ¿Y cuál es? Dice el 13. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estáis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Usted debe escudriñar la palabra, debe alimentarse de ella, pero debe estar dispuesto a decirle, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres dar? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué debo corregir? ¿De qué manera debo andar? Y sigue diciendo el versículo, en este caso el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hay una armadura para usted, mi amada hermana, que es soldada o soldado de Cristo, que tiene esa nueva vida en Cristo, que nuestra lucha y nuestras armas son dadas por Dios, que es la palabra de Dios, que es su testimonio, calzados con el apresto del Evangelio. Testimonio, que tenga una mente en la cual esté llena de la palabra de Dios, a la cual cada vez que viene una tentación, viene un momento de adversidad, el Espíritu Santo le recuerda esa buena palabra a su mente, en la cual Josué 1:8 dice que esa palabra no debe apartarse ni de día ni de noche. Debemos estar meditando. Y de igual manera nos habla de la oración. Debemos estar en comunicación con ese capitán, con ese general, con ese rey de reyes al cual servimos en esta milicia. Y nos dice de igual manera que como soldados, dice sufridos. Un soldado va a sufrir. En la vida cristiana no está exenta, no está excluida el sufrimiento. Y sufrir aquí es frente a los ataques del enemigo. Pero también cuando estando nosotros en este cuerpo vamos a enfermarnos. Vamos a tener cansancio, agotamiento. Pero sabemos a quién acudir, a quién poner nuestra fe, en Jesucristo. ¿En quién podemos descansar? En Dios. Y nos dice que ese sufrimiento va a tener consolación. Nos dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Muchas veces el soldado sufre penalidades, sufre en el campo de batalla, es herido, se siente angustiado, pero confía en la estrategia de quien lo dirige, y el cual es Dios, el cual es el Señor, en el cual a través de su palabra nos dice qué debemos hacer, qué debemos decir, qué debemos pensar y qué debemos actuar. Y nos dice el versículo 4, ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar. ¿A quién? ¿A nosotros mismos? No. ¿Al mundo? No.
a aquel que te llamó, a aquel que te reclutó, que te salvó. Ahora, si nos habla de enredarnos, no quiere decir que usted no vista la ropa o no tenga negocios o empresa. No, se refiere a darle más importancia a las cosas pasajeras del mundo, a darle prioridad, que sea lo primero de lo primero, antes que a Dios. Darle la prioridad a la familia antes que a Dios que te dio esa familia. Darle más importancia a ese trabajo que al Dios que te proveyó ese trabajo. Darle más importancia al recurso financiero, al dinero, que al Dios que te proveyó el dinero. No se enreda en los negocios, en lo que es pasajero de esta vida, de este mundo. Le da importancia, sí, pero no le da más importancia. Le da más importancia al Dios que nos proveyó y nos confió esos recursos. Y nos dice el motivo: para agradar a aquel que nos llamó. Si nos habla de agradar, quiere decir que muchas veces vamos a ser seducidos, atraídos de agradar a otras personas, agradar al ser humano más que a Dios. Pero primeramente, si usted agrada a Dios, lleva una vida de llevar una forma de hablar agradable, que no dice palabras soeces, palabras groseras, palabras vulgares. Y la persona dice: oye, pero ahora, ¿por qué cambiaste ese lenguaje? Ya no dices chistes de doble sentido, ya no andas con una mente prejuiciosa, que criticando todo. Y yo, porque ahora agrado a Dios, a mi Padre Celestial. Pero ¿por qué ahora has cambiado de una manera tan radical? No, yo no he cambiado, Dios me ha cambiado a mí, al cual agrado, que ahora soy un soldado. Y nos dice de igual manera, frente a esta comparación como soldados, nos dice que seamos idóneos, ideales para enseñar a otros, para decirle a los soldados reclutados, a los que han nacido de nuevo recientemente, decirle: mira, la vida en Cristo es maravillosa. Tiene momentos duros, pero el Señor está con nosotros para fortalecernos. Vamos a ser tentados, pero Él va a dar la salida, Él va a dar la respuesta. En Él está la respuesta, está la solución. Idóneos para enseñar, idóneos para testificar con tu vida. Y de igual manera encontramos obedientes. Cuando nos dice para agradar, nos habla de obediencia. El soldado no replica, el soldado no reprocha las órdenes que le dan sus superiores. Él no cuestiona, sino que usted como soldado, poniendo la fe en Dios, sin preguntar, confiando en las promesas de Él, Dios le va a dar la victoria. El soldado obtiene la victoria si sigue la estrategia de sus superiores, si sigue la estrategia. De igual manera nos habla entonces de obedecer. Obedecer es escuchar calladamente. La palabra obediencia viene del griego, que significa escuchar en silencio. Por eso el soldado escucha y cumple las órdenes. Este Rey de Reyes, este general, este jefe nuestro, nunca nos va a dar una estrategia para destruirnos o hacer daño a otras personas, sino para destruir las obras de las tinieblas, como leíamos en Efesios, para debilitar, porque Él dio toda victoria al morir y al resucitar entre los muertos. Ya tú eres más que vencedora, tú eres más que vencedor como soldado y soldada de Cristo. Un soldado tiene un uniforme en la cual nos dice: vestíos como escogidos de Dios, en santidad, en amor, en verdad. Nos dice Efesios capítulo 4, vestíos. Tenemos una vestidura como soldados. Y de igual manera nuestra patria celestial. Qué hermoso que el apóstol Pablo, predicando de lo que Dios espera en nuestra vida como hijos, como hijas de Dios, a razón de ser soldados. Y nos dice de igual manera que las armas, como nos decía Efesios, nos dice la primera epístola a Corintios, nos dice el capítulo 10, la primera epístola
a los Corintios, nos dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo, haciendo referencia, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, dice de la siguiente manera, versículo 3 de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no somos soldados que andamos según la carne. Y dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestras obediencias sea perfeccionada. Esa arma que Dios te ha dado es la palabra de Dios, es la fe, la oración. Es un momento de intercesión, de súplica por tu familia, por el gobierno, por la iglesia, por ti mismo. Armas poderosas en Dios. Y de igual manera encontramos la segunda comparación como atletas. Como atletas. Y déjame decirte